Ahí está. Bueno, entonces, bueno, hicimos una precisión de lo anterior. Nada más lo vuelvo a repetir muy rápido para que también quede en el video por los que no están tomando la clase de ahorita. Se me pasó a grabar. Ahí va unos minutos. Bueno, y no lo anexo como un comentario. Aquí está. Aquí está. La precisión de que en el video anterior, cuando sacamos, bueno, en la clase anterior, cuando calculamos este integral, ¿verdad? Vimos que era divergente, pero al momento de evaluar, yo aquí escribí el logaritmo natural de infinito, que era infinito, menos el logaritmo de 3, y dije que esto es infinito. Y bueno, esto es muy platicado, esto realmente hay que tener mucho cuidado, es muy informal, esta notación es muy informal. Lo que se tendría que hacer es un tratamiento un poquito más adecuado, que aquí sería, pues, que el logaritmo natural de 3 lo ponemos en un límite, puesto que la variable pues no tiene nada que ver con el límite, entonces el límite de una función constante es la función constante. Y luego agrupamos los dos logaritmos en el límite. Entonces, con las propiedades logarítmicas, ya queda una expresión mucho más adecuada. Con eso empezamos la clase de hoy. Y ahora sí, estábamos retomando de la clase pasada. ¿Dónde está la clase pasada? Aquí está. Lo de las series de potencias. Que se quedó por ahí. Revisar los extremos del intervalo para ver si la serie converge o diverge. Entonces, en este ejemplo, vamos a comenzar con el ejemplo 2. Tenemos la serie x a la k sobre 2 a la k por k más 2 al cuadrado. Y ya habíamos revisado, al aplicar el límite cuando n tiene infinito de este valor absoluto, que nos daba un medio de valor absoluto de x, ¿verdad? Aquí está, un medio de valor absoluto de x. Y entonces el criterio establece que ese valor tiene que ser menor que 1 para que la serie sea convergente. Entonces aquí está, menor que 1. Por supuesto, habíamos establecido entonces la relación valor absoluto de x menor que 2, significa que es el intervalo abierto menos 2,2 con un radio de convergencia de 2. Pero ahora nos interesa saber qué pasa en los extremos. Bueno, honestamente, para lo que sigue en nuestro curso, no es tan vital saber qué pasa en los extremos, pero pues ya que estamos en esto, es importante, pues, terminar esta idea, ¿no? Entonces, para saber qué es lo que pasa en los extremos, se tiene que hacer ambos casos, sustituir x igual con menos 2 en la serie original y aplicar algún criterio de convergencia, y después sustituir x igual con 2 en la serie original y aplicar un criterio de convergencia. Habíamos sustituido x igual con menos 2. Aquí está la sustitución. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Y nos había dado esta serie. O sea, aquí era x a la k, lo sustituimos por menos 2. Y por supuesto, ese menos 2 a la k lo podemos escribir como menos 1 a la k por 2 a la k. Y entonces este 2 a la k se cancela con el 2 a la k de abajo y queda esta serie alternante. Hasta ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No, maestro. Vamos a revisar entonces qué es lo que tendría que suceder. Como es una serie alternante, habíamos platicado que hay que hacer un análisis para esta serie alternante. Lo primero que podemos hacer es tomar el límite cuando n tiene infinito de a sub n. Tomando en cuenta que aquí a sub n no toma en cuenta el término que la hace alternar signos. Es decir, aquí sería el límite cuando n tiene infinito de 1 sobre n más 2 al cuadrado. Ese es el término. Por supuesto, este límite que nos da. Nos da 0, ¿verdad? El denominador crece. Entonces el cociente se hace cada vez más pequeño. Entonces esta parte nos dice que es convergente. La segunda parte del análisis, vamos a poner aquí análisis, establece
que hay que tomar el valor absoluto, ahora sí, con todo y el término que nos hace el cambio de signo. Menos 1 a la n, a que feo lo escribí, va de nuevo. Menos 1 a la n por a sub n, que en este caso sería el término menos 1 a la n sobre n más 2 al cuadrado. Y a esto hay que aplicarle un criterio de convergencia, ya sea el criterio de la razón o la integral. Bueno, este valor absoluto, por supuesto, menos 1 a la n, depende de la paridad de n, es menos 1 o es más 1, pero en el valor absoluto es 1. Y el término de abajo, el denominador, n es positivo, de todas maneras, al elevarse al cuadrado, se hace positivo, entonces tenemos n más 2. ¿Qué podemos hacer? Podemos aplicar el criterio de la integral, por ejemplo, ¿no? El criterio de la integral. Que también fue muy platicadito, realmente hay que irse a los libros de cálculo para ver pues toda la justificación, porque esta es una variable entera, y lo que se hace es una transformación a que sea una variable real. Y entonces aquí se integra. ¿De dónde a dónde? Hay que revisar el índice de la serie, va de 0 a ¿Y no le infinito. faltó un cuadrado? Me faltó En un n más cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado. Después del Gracias. valor absoluto. Muy bien, excelente. Gracias, gracias. Y entonces la serie va de 0, sí, ¿verdad? De 0 a infinito. Entonces la integral de 0 a infinito. Bueno, esta es una integral impropia, pero pues ya adelantamos que poner un cuadrado por ahí, el área se hace finita. Entonces, esta va a ser convergente. A ver, esto sería entonces la integral de 0 a infinito, lo acomodamos un poquito más, de esta manera, y entonces nos queda, ¿qué nos queda? ¿Están de acuerdo que nos queda así? ¿O qué es lo que nos queda? ¿Sí, verdad? Ah, sí, profesor. Sí, profe. Ok. Bueno, esto va de 0 a infinito. Sí, sí. Bueno, ¿cuál es el valor de esta integral? Es otra vez parecido a lo que habíamos platicado. ¿Converge o diverge? Creo que converge a un medio. Ok. Vamos a escribirlo así, con un poquito de delicadeza. Sería menos el límite. Bueno, vamos a tomar... sí, vamos a escribirlo bien. Límite cuando b tiende a infinito, de 1 sobre b más 2. Luego menos, pero el menos del teorema fundamental con este menos se hace más. 1 sobre 0 más 2. Entonces aquí este límite, pues se hace 0, ¿verdad? Entonces en efecto nos da un medio. Converge. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si aquí converge esta parte, este límite, y con un criterio la serie también converge, pues la serie es convergente. Eso significa que cuando x es igual con menos 2, la serie converge. Ya sabíamos que la serie, ¿cuál serie? No nos perdamos. Estamos hablando de la serie desde k igual con 0 hasta infinito, de menos 1 a la k sobre k más 2 al cuadrado. Esta serie converge en el intervalo menos 2,2 abierto, según lo que hicimos la vez pasada, y ahorita, de momento, ya converge aquí, en este intervalo. Ahora tenemos que ver qué pasa en x igual con 2. ¿Sí? Si x es igual con 2, a ver, espérenme, creo que aquí me faltó poner algo. ¿Cuál es la serie original? Está hasta acá arriba, es x a la k.
es x a la k. A ver, ¿cuál es la que estamos haciendo? Es esta, ¿no? Es esta la que está aquí. Es esta la serie original. A ver, déjeme la copio. Esta es la que estamos analizando. Sí, porque esta no es una serie de potencias, ¿verdad? Esto no es una serie de potencias, no aparece la X. Esta es la serie original que estamos analizando. Ajá, que la clase pasada vimos que converge en el intervalo abierto en menos 2,2. Y al sustituir X igual con menos 2 en esta serie, entonces converge pues en ese valor, en menos 2. Ahora vamos a ver qué pasa en más 2. Si X es igual a más 2, tenemos la serie que va desde 0 hasta infinito, de 2 a la k, sobre 2 a la k, por k más 2 al cuadrado. Solamente hay que sustituir aquí en x igual con 2. Por supuesto, se cancelan estos términos. Nos queda una serie muy sencilla. Nos queda esta serie. Observen que hace rato, cuando sustituimos x igual a menos 2, nos queda una serie alternante. El término menos 1 a la k hace que cambien los signos positivos y negativos. Y entonces aquí hay que hacer un análisis de dos partes. Tomar el límite cuando es infinito del enésimo término y aplicar un criterio de convergencia a este valor absoluto. Ajá. Pero esto es porque la serie fue alternante. Ahora que sustituimos x igual con 2, es una serie muy sencilla que le podemos aplicar, por ejemplo, el criterio de la integral, que ya usamos justamente aquí, porque se redujo a este caso que ya hicimos. ¿Sí? Entonces, esta simplemente, al aplicar criterio de integral, la serie converge. Entonces, ya vimos que converge en el intervalo cerrado. Por lo tanto, la serie original converge en el intervalo cerrado. A todo valor de x en menos 2,2 cerrado, esa serie es convergente. Bueno. Y pues por ahí se quedó entonces la otra de tarea. ¿Alguien la pudo terminar? Bueno, antes de preguntarles, ¿tienen alguna duda de esta? Ninguna, profe. Y entonces de la tarea, de la primera serie, ¿alguien? Salió no concluyente, maestro. No concluyente. ¿En los dos extremos? En los dos. A ver. Vamos a ver cuál es. Es esta de aquí, ¿verdad? Ok. Voy a copiar esta serie. Aquí, según el análisis, esta serie converge en el intervalo abierto menos 1 a 1. Vamos a ver qué pasa en los extremos. Entonces, ¿qué vamos a poner? Ya vimos que la serie esta que está aquí converge en menos 1 a 1 abierto. Bueno, ahora, si x es igual con menos 1, tenemos la serie desde k igual con 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la k sobre k. Entonces es una serie alternante, por lo que hay que hacer el análisis de las partes. Creo que en esa no funciona bien hacer ese análisis. Bueno, estuve investigando y
puedes confundirte haciendo ese tipo de análisis y terminar diciendo que diverge, pero en realidad la serie converge. Y lo hice por el de la razón y sí daba. ¿Por la razón sí convergía? Sí, y lo busqué en internet y por el criterio de Leibniz también converge. No sé por qué como si lo considerabas como una serie alternante, termina como si no, si divergiera. Ok. ¿Cómo le hacemos? A ver, vamos a revisarlo. Y si nos sale esa situación, pues lo checo con calma y ya les comento. ¿Vale? Vamos a ver. Aquí sería tomar el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, de 1 sobre n. Ujú. Por cierto, esta se llama serie armónica. Y esta se usa muchísimo para hacer comparación de convergencia. Esta, por supuesto, es convergente. Después tomamos el valor absoluto de menos 1 a la n sobre n, ¿ah? Y le aplicamos un criterio. Entonces aquí menos 1 a la n sobre n, pues sigue siendo 1 sobre n. Podemos tomar la serie de n igual con 1 hasta infinito, de 1 sobre n, y pues esta serie, ¿qué va a pasar aquí? A ver si aplicamos, por ejemplo, la integral. Pero pues es la armónica, ¿no, profe? Pues sí, Ya desde ahí ya no converge. bueno. A ver, ¿converge o no converge? No converge. No converge. O sea, como sucesión, sí es convergente, pero la serie diverge. Lo que pasa es que aquí tenemos entonces una convergencia parcial. O sea, bueno, nada más lo voy a dejar así platicado, ¿no? Entonces, hay una convergencia parcial. Para que sea convergente, tendrían que ser convergentes en el paso 1 y en el paso 2. Entonces, pues, voy a checar, voy a revisar lo que me comenta su compañero, porque, pues sí, hay convergencia, pero es condicional. Cuando hay una convergencia parcial, es que hay una condición que la establece. También se le llama convergencia condicional. Entonces, bueno, voy a checar eso y ya se los comento más adelante. Cuando es así, una convergencia parcial o condicionada, sí hay que hacer un poquito más de análisis, pero si no, para mayor seguridad, o sea, mayor seguridad de uno, simplemente uno deja el intervalo abierto por cualquier cosa. Aquí, como les comento, no es necesario, no es tan necesario que veamos qué sucede. Solamente quería, pues, hacer este ejercicio, ¿no? Pero para lo que nosotros vamos a hacer no es necesario ver qué pasa en los extremos. Entonces, bueno, lo vamos a dejar así como una convergencia parcial y ya revisaremos, bueno, voy a revisar y ya les comentaré en un momento dado, pues, qué más hay que hacer. Del lado derecho me imagino que pasa algo similar. Cuando x vale 1, pues sí, si x vale 1, pues tenemos 1 a la k sobre k, va a pasar algo, va a pasar similar. Entonces vamos a poner aquí, cuando x es igual con 1, es un caso análogo de convergencia parcial. Ok. Y entonces cuando uno no, pues no sabe, realmente no puede determinar de alguna manera si es converge o no converge, pues no hay problema, te quedas con intervalo abierto. Lo que vamos a estar usando en los polinomios de Taylor, en la serie de Taylor, no es tanto el intervalo de convergencia, sino el radio. Aquí el radio de convergencia es 1. Si hubiéramos tenido el intervalo cerrado, también el radio de convergencia es 1.
sea abierto o sea cerrado, es el mismo radio. Entonces, por eso no nos interesa tanto, pues, convencernos de qué pasa en las orillas, ¿sí? Pero sí es un problema interesante, lo voy a investigar qué pasa con la condición de la convergencia parcial, en particular de este ejercicio, ¿vale? Y ya, se los Maestro, ponen la siguiente. Adelante. Entonces, convergencia parcial es lo mismo que no concluyente. Es condicional. O sea, sí hay convergencia, pero está sujeta a alguna condición. Y esa es la condición que hay que encontrar. Cuando se aplica un criterio que... Lo que pasa es que aquí hay dos análisis en esta parte, ¿no? Y las dos deben de suceder. Si, por ejemplo, aquí converge y aquí diverge, como es la cuestión, ¿no? Aquí diverge, bueno, esto más bien era así. No podemos decir que converge absolutamente. Entonces, hay una convergencia condicionada por ahí. Pero si, por ejemplo, en esta hubiéramos aplicado un criterio donde nos dice que L es igual con 1, no sabemos si esta parte de aquí es convergente o divergente, no sabemos. Aquí lo que sabemos es que en esta parte es divergente, entonces eso significa que hay una convergencia condicionada o parcial. ¿Sí me expliquen la diferencia de las dos? Sí, maestro, gracias. Ok. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta parte, digamos, como repaso de lo que hay que manejar más o menos de series. Hay mucho más, pues todo se basa en las series geométricas, hay mucho de serie telescópica que se puede trabajar, que es muy bonito. Entonces, bueno, ahí si ustedes pueden ver un poquito más de series, es fascinante. Vamos ahora sí, a lo de Taylor. Okay. Hoy estamos aquí estamos, 17. Me gusta poner la fecha, de agosto del 21. Pues vamos a comenzar con el teorema de Taylor. Vamos a poner el teorema de Taylor. Por cierto, ¿ustedes qué graficadores han usado? ¿Qué graficadores saben usar? Díganme o escríbanlo, por favor. El de GeoGebra es bueno, maestro. GeoGebra, ¿qué otros? ¿Qué otros usan o manejan? Máxima. Bueno, ¿cuántos de ustedes manejan GeoGebra? ¿Quiénes de ustedes manejan GeoGebra? ¿Dos personas? ¿Tres? ¿Cuatro? Bueno, como que son poquitas, ¿no? 5 o 6 por ahí. Ok. Bueno, entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, si nos da tiempo, sí nos va a dar tiempo de hacer un ejemplo de aproximación de Taylor y vamos a utilizar un software, pero bueno, yo creo que entonces ahorita vamos a utilizar una página web interactiva para ver cómo es la gráfica. Ok. Lo del lenguaje de programación, pues ya lo decidí. Pueden hacerlo en el lenguaje que ustedes gusten. En un momento dado, cuando en el examen haya algún ejercicio, ustedes pueden hacerlo en el lenguaje que ustedes gusten, no hay ningún problema. Me envían su código, me envían su programa ejecutable y en las impresiones de pantalla, que en su momento les diré pues, cómo es, ¿no? Pero lo que nosotros hagamos en clase, algunos van a hacer con C y otros van a hacer con Python. O sea, en clase vamos a trabajar C y Python, pero si ustedes están más a gusto con algún lenguaje de programación, no hay ningún problema. Ok, este es un pendiente que quedaba por ahí. Vale, pues vamos a escribir entonces ahora esto. Teorema de Taylor. Vamos a suponer, ponga que F pertenece
a la clase de funciones con n derivadas continuas en el intervalo AB. ¿Sí lo han manejado esa notación? Un poco para álgebra lineal. ¿Ok? Sí, porque también es un espacio vectorial, ¿verdad? Bueno, si no nunca lo han visto, ya anótenle que este representa la clase, o sea, es un conjunto, pero se le suele llamar con el término de clase, de las funciones con n derivadas continuas en el intervalo AB. Ujú. N derivadas continuas en el intervalo AB. Entonces, suponga que f es una función en este conjunto y además vamos a pedir que exista la n más 1 derivada. ¿Sí? O sea, se podría pedir que pertenezca a n más 1 también, pero si pertenece a n más 1, estamos diciendo que la derivada n más 1 es continua y no es necesario. Entonces, nada más como para limitar lo más posible las condiciones. Ujú. Pero pues se podría poner n más 1 y queda también. Entonces vamos a suponer que existe la derivada n más 1. Ujú. Por supuesto, también definida en el intervalo AB. Y vamos a tomar un punto x0 en el intervalo. Puede ser incluso los extremos. Entonces, para cada x del intervalo AB, existe un número. Vamos a anotarlo por xi de x. Esto se lee xi de x, entre x0 y x. Tal que la función f de x se puede escribir como la suma de estas dos funciones, p sub n de x más r sub n de x. De esta manera. Donde, y aquí viene lo bueno, el p sub n de x se va a escribir como f evaluada en x0 más f' en x0 por x menos x0 más fb' de x0 sobre 2 factorial por x menos x0 al cuadrado más, y así sucesivamente hasta f enésima derivada evaluada en x0 sobre n factorial por x menos x0 a la n. Que esto también se puede escribir en forma compacta como una serie finita desde k0 hasta n. La késima derivada evaluada en x0 sobre k factorial por x menos x0 a la k. Y la otra función, Rn de x, consta de un solo término, el de la n más 1 derivada, evaluada en xi de x, sobre n más 1 factorial, por x menos x0 a la n más 1.
¿Vieron algo de Taylor en álgebra superior? En álgebra superior, en esa materia. ¿Vieron algo de Taylor en superior? ¿No? Ok. ¿Vieron el teorema de Taylor en cálculo 1? ¿Teorema de Taylor de cálculo 1? ¿Tampoco? Ok. Y bueno, teorema de Taylor en cálculo 2. Conmigo, los que fueron mis alumnos, pues no alcanzamos a ver eso. Pero los demás, teorema de Taylor en cálculo 2. ¿Tampoco? No, pues creo que nadie. Entonces nadie ha visto esta cosa, ¿es nueva? Por ahí Manuel dice que sí lo vio. Pues algunos sí lo vieron, pero creo que muy pocos. Ok, bueno. Entonces me voy a ir un poquito despacito. Díganme si puedo subir. Ya lo copiaron. De todas maneras, todos los apuntes van a estar ahí en el enlace. Cuando yo suba el video a YouTube, que me tardo una hora y media máximo en subir, les adjunto pues esta hojita donde estoy escribiendo. Si les falta algo. Ahí va a estar adjunto. Pero bueno, espero que ya lo tengan. Le voy a subir un poquito. ¿Qué pasa? Este es el teorema. Demostrarlo, sí, lleva su tiempo. Hay que usar algunas cuestiones de cálculo 1. Yo lo que voy a hacer ahorita es nada más una idea de la demostración, sobre todo de cómo se formula P sub n, que es el polinomio que vamos a estar utilizando. La serie que está aquí enmarcada. Bueno, es una serie finita. Esa es la que vamos a estar utilizando. Entonces vamos a ver de dónde sale el factorial y la enésima derivada y todas esas cosas. Yo sé que aquí este teorema presenta muchísimas condiciones. Vamos a irlo desmenuzando poco a poco. Pero yo quiero que vean que la idea es que vamos a tener una función por lo regular trascendente, pero puede ser prácticamente cualquier función de variable real. Por ejemplo, la exponencial, un seno, un coseno, ajá. Y vamos a encontrar polinomios que tienen esta forma de serie que se puedan aproximar en algún recinto, en algún entorno, a la función trascendente. Queremos encontrar aproximaciones. Entonces se crean, pues, este tipo de polinomios. Aquí hay una igualdad muy fuerte, ¿no? Esta función es exactamente igual a la suma de estas dos. La primera es el polinomio de Taylor de orden n, ahorita lo voy a anotar. Y la segunda se le llama residuo de Taylor. Es la parte que falta para que sea exactamente igual. Si no es igual y nada más ponemos P sub n, es una aproximación pues de orden n, base del número del grado del polinomio, posiblemente. O sea, vamos a ir viendo algunos ejemplos para ver cómo se relaciona esa n y cuál es el residuo. Entonces, vamos a escribir todo eso que ahorita acabo de decir, lo voy a escribir aquí abajo. Vamos a ponerle por aquí. P sub n es el enésimo polinomio de Taylor. Es el enésimo polinomio de Taylor. Por ahí hay un poquito de ruido en alguno de los micrófonos, por favor. Es el enésimo polinomio de Taylor. Para la función f respecto a x0. A veces también se dice centrado en x0. Es polinomio de Taylor. Y R sub n de x es el término residuo. Normalmente, ese es un monomio. Entonces, término residuo. También a este se le llama error de truncamiento. Por supuesto, está asociado a P sub n de x.
Mientras más términos tenga el polinomio de Taylor, el error es más pequeño. Pero si tenemos un polinomio de primer grado, de segundo grado, el error es enorme. Bueno. Además, vamos a escribir que la serie infinita obtenida al tomar el límite la serie infinita obtenida al tomar el límite al polinomio enésimo de Taylor cuando x, bueno, más bien cuando n tiene infinito, a ver, la serie infinita, ¿no? Es la serie de Taylor. Es la serie de Taylor para f en torno a x0. Entonces, son tres cuestiones de Taylor. El teorema que establece todo lo que vamos a trabajar, el polinomio y la serie infinita de Taylor. Hay una serie muy similar que se llama la serie de Maclaurin. La serie de Maclaurin, de hecho, es un caso particular en la serie de Taylor. Cuando x0 es igual con 0, el polinomio de Taylor se llama polinomio de Maclaurin. Maclaurin. Y la serie de Taylor se nombra serie de Maclaurin. Bueno, este es un como que teorema y al mismo tiempo definiciones. Pero el teorema lo que establece es que una función f que tenga n derivadas continuas y que exista, por supuesto, la n más 1 derivada, pues bueno, dados dos puntos, x0 y x en AB, va a existir un número psi de x que está entre x0 y x, o sea, de hecho x0 podría ser alguno de los extremos del intervalo. Aquí está el intervalo AB, fácilmente x0 podría ser el valor de A, entonces x tendrá que estar a la derecha, y en medio va a estar el número psi de x. Ajá. Pero pues también podría ser que x0 esté en el extremo derecho, es un intervalo AB, entonces a lo mejor x0 puede tomar el valor de B, entonces x tendrá que estar a la izquierda, y en medio el valor psi de x, porque depende de x. Bueno, es más o menos como pueden encontrarse estos valores, así un poquito geométricamente e intuitivamente, y van a estar relacionados mediante esta expresión. Y bueno, cada una de ellas se descompone como el polinomio de Taylor de orden n y el residuo de Taylor que está aquí. El día de hoy vamos a trabajar con el polinomio de Taylor y la próxima semana, el jueves vamos a trabajar con los residuos. Entonces, hoy nada más nos vamos a centrar en el polinomio de Taylor. ¿Cómo es que se formula esta cosa que está aquí? ¿Sí? Entonces vamos a poner por aquí idea de demostración. Maestro, Esta ¿le puedo parte sí. subir tantito, por favor? Sí. No sé qué tanto, tú me dices. Donde dice cuando x0 igual a 0. Ok.
Esta parte sí es importante hacer un poquito el desarrollo porque es el algoritmo para poder encontrar los polinomios de Taylor. Entonces esta parte sí me interesa mucho trabajarla con ustedes, ¿no? Bien. Vamos a suponer que F cumple las condiciones. Ponga que F cumple las condiciones del teorema. Bueno, esto es obvio, ¿no? Porque si lo queremos demostrar tiene que cumplir, pero bueno. Ajá. Y se puede representar por una serie de potencias. Recuerden que la serie de potencias sirve para poder también aproximar funciones. Una serie de potencias, pues tiene este estilo, esta forma. No sé, desde n igual con 0 hasta infinito. Y pues simplemente aquí hay un término a n, x a la n. Esta es la forma de una serie de potencias. Bueno, también se puede hacer una traslación de la serie de potencias. ¿Cómo hacer una traslación? Cuando se quiere que esté centrada en algún punto en particular, por ejemplo, vamos a poner, bueno, aquí, si la serie de potencias se quiere desarrollar en torno a un punto x sub 0, vamos a poner a un punto x igual a x sub 0, se escribe de la siguiente manera. Se escribe la suma desde n igual con 0 hasta infinito, a sub n, y aquí x menos x0 a la n. Es una especie de traslación de la serie para que esté centrada en x0. Cuando uno escribe unas series como las que están aquí arriba, lo que pasa es que x0 vale 0. Y de hecho, pues es una serie centrada en x0 igual a 0, ¿verdad? Que si se convierte en una serie de Taylor, sería una serie de Maclaurin. Nada más hay que recordar eso, que cuando x0 es igual con 0, se llama serie de Maclaurin. Pero ahorita todavía no estamos ni con Taylor ni con Maclaurin, porque Taylor es toda esta expresión donde aparecen las derivadas, aparece factoriales. Ajá. Ahorita todavía no, simplemente es una serie. Ahí está. Que la primera está centrada en 0 y la que está aquí abajo está centrada o está en torno a x sub 0, un punto x sub 0. Simplemente. Bueno, supongamos entonces que la f se puede escribir de esta manera. Vamos a poner aquí, supongamos que entonces f de x la vamos a escribir como una serie de potencias desde n igual con 0 hasta infinito a sub n x menos x0 a la n. Desarrollando un poquito la serie, pues sería a sub 0 más a sub 1 por x menos x0 más a sub 2 por x menos x0 al cuadrado más a sub 3 por x menos x0 al cubo, y quiero poner uno más, a sub 4 por x menos x0 a la cuarta más, etcétera. Bueno, lo que vamos a trabajar ahora, bueno, hay un par de propiedades que no hemos enunciado, pero se pueden encontrar. Cuando una función se escribe con una serie de potencias y la función es derivable, es integrable, la serie de potencias también se puede derivar e integrar. Entonces, si uno quiere derivar esta función, se puede derivar cada uno de los términos de la serie. Aquí estamos suponiendo que f cumple las condiciones de que tiene n derivadas continuas, entonces podemos estar derivando hasta el orden n más 1.
Entonces vamos a encontrar las derivadas. Vamos a poner aquí. F' de X. ¿Están de acuerdo que sería, ¿quién sería? A1 más 2 A2 por X menos X0 más 3 A3 por X menos X0 al cuadrado más 4A4 por X menos X0 a la cuarta y así sucesivamente. ¿Cierto? La segunda derivada, Sería 4 a la 4, pero elevado al cubo, ¿no? sí, muchas gracias, es elevado al cubo. Gracias. Ujú. La segunda derivada desaparece la 1 y ahora tenemos 2A2 más 2 por 3 A3 por X menos X0 más 3 por 4 por A4 por X menos X0 al cuadrado más y así sucesivamente. La tercera derivada, ¿quién sería? Desaparece el término 2A2 y ahora tenemos 2 por 3 por A3 más 2 por 3 por 4 A4 por X menos X0 más así sucesivamente. Entonces, uno puede estar así encontrando las derivadas de cada término hasta el enésimo, si uno lo desea. Pero como queremos centrar la serie en X0, vamos a ver cuánto vale F de X0, F' de X0, F'B' de X0. Entonces, primero, F evalúa en X0. ¿Por qué F? Aquí estamos diciendo que F pertenece a las, voy a poner los complejos, las funciones que tienen n derivadas continuas en AB. Cuando n vale 0, estamos hablando f es 0, la 0 derivada. Se refiere simplemente a la función sin derivar. ¿Ah? Y cuando n vale 1 se refiere a la primera derivada, n2 la segunda derivada. Entonces, cuando n vale 0 se refiere a la función original sin derivar. Bueno, lo comento por si acaso. Entonces, la primera función sería f de x0. ¿Cuánto es? La f de x está aquí, ¿verdad? Esta es f de x. Esto es f de x. Si lo evaluamos en x0, se van cancelando todos estos términos, ¿verdad? Solo nos sobrevive a sub 0. ¿Quién es f' de x sub 0? Lo mismo, se eliminan estos factores, estos términos, entonces nos queda a 1. ¿Quién es f'B' de x0? 2A2. ¿Quién es la tercera derivada evaluada en x0? 2 por 3 por A3. Aunque no está escrito, ¿quién sería la cuarta derivada en x0? 2 por 3 por 4. 2 por 3 por 4 por A sub 4, ¿verdad? ¿Quién sería la enésima derivada en x0? N factorial por A n. Claro. N factorial por A sub n.
por supuesto, ¿verdad? Aquí tenemos en la cuarta derivada 4 factorial. En la tercera derivada es 3 factorial. En la segunda derivada es 2 factorial. En la primera derivada es 1 factorial. Y en la función original es 0 factorial, pero 0 factorial también, pues por su definición conveniente, es 1. Entonces esta es la fórmula de recurrencia para, esto es para toda n mayor o igual a 0. Eso significa que de alguna manera podemos despejar a sub n y encontrar todos los coeficientes de esta serie que no conocemos, porque lo que nos hace falta conocer son los coeficientes. Entonces, al hacer este desarrollo de sus derivadas y evaluarlas en el punto x sub 0, podemos encontrar cada uno de los coeficientes en términos de las derivadas y del factorial. Aquí, por supuesto, a sub n sería la enésima derivada en x0 partido por n factorial. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo nos queda el polinomio f de x? F de x sería a sub 0. Pero a sub 0, ¿quién es? O sea, recuerden que lo voy a escribir todo. Es a sub 0 más a1 por x menos x0 más a sub 2 por x menos x0 al cuadrado, más así sucesivamente. Pero ya vamos a reemplazar los coeficientes. Entonces, ¿cómo sería? F de x es igual a ¿quién? Es f de x0, ¿no? Acá está. F evaluada en x0 más, ahora estamos aquí, ¿quién es a sub 1? La primera derivada en x0. Entonces, primera derivada en x0 por x menos x0 más, ahora estamos en a sub 2. ¿Quién es a sub 2? De aquí podemos despejar a sub 2 y nos queda la segunda derivada entre 2. O 2 factorial, si lo queremos escribir de esa manera. Segunda derivada sobre 2 factorial. Más, ¿quién sería a sub 3? ¿Quién sería a sub 3? La tercera derivada de la función en x0 Ok, entre el 3 factorial. muy bien. Y así seguiría la serie. Podemos llevarla hasta el enésimo término. Sería la derivada en el enésimo término, bueno, más bien la derivada enésima, mejor dicho, en x0 sobre n factorial. Bueno, aquí hay una imprecisión que he cometido y es que aquí yo estoy suponiendo que la serie se puede escribir como una serie infinita, ¿no? Entonces yo aquí tendría que poner más puntos suspensivos. Pero, para efecto de lo que queremos que es el polinomio de Taylor, vamos a suponer que la serie es finita en un momento dado, ¿no? Entonces, bueno, podemos tomar solamente hasta el enésimo término, hasta ahí. Porque de hecho, no siempre la serie se va a poder escribir, bueno, una función f de x como una serie infinita, completa. A veces va a haber algunos errores de aproximación y por eso existe el R sub n. Recuerden que el teorema dice que se puede escribir así, de esta manera, donde P sub n de x es lo que acabamos de encontrar hasta el enésimo término, y este es un residuo de truncamiento, un error de truncamiento. Pero claro, como n es un número natural, uno puede escoger la n tan grande como uno desea. Y en general, pues si la función se puede expresar perfectamente como una serie infinita, puede suceder esta situación. Puede suceder límite
cuando n tiende a infinito, p sub n de x más 0. O sea, que este residuo sea 0. De hecho, o sea, realmente en esta expresión uno puede tomar el límite cuando n tiene infinito. Por supuesto, el lado izquierdo sigue siendo f de x. Aquí ya aparece la expresión, el límite tiende a infinito. Y para que esto valga 0, estamos pidiendo que el límite cuando n tiende a infinito de Rn de x sea 0. En otras palabras, lo que esto significa es que mientras más términos demos, tienen que ser lo suficiente para que el error tienda a ser 0. Bueno, la demostración formal la pueden encontrar, insisto, en cualquier libro de cálculo. Bueno, casi en cualquier libro de cálculo. Yo lo que quiero es que vean cómo se construye este polinomio. Y vamos a hacer algunos ejemplos, algunos ejercicios prácticos. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. Espero que más o menos me estén siguiendo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, a lo mejor tal vez con el ejemplo, si algunos se me estaban perdiendo, los recupero. Ejemplo. Considere. Y bueno, vamos a hacer 3 ejercicios que son los más comunes. Son los más comunes porque, por su naturaleza, son funciones trascendentes que uno busca siempre poderlas escribir como una representación algebraica o una representación de series. Vamos a considerar la función exponencial. Y vamos a tratar de expresarla como una serie infinita. De hecho, una de las maneras de probar la identidad de Euler, ¿recuerdan la identidad de Euler? Hay varias formas de hacerlo. Una es con cálculo de variable compleja, otra es con ecuaciones diferenciales ordinarias y otra es mediante el uso de las series infinitas. Encontrar la serie de Taylor del exponencial, encontrar la serie de Taylor del coseno, del seno y ver si son iguales. Bueno, si la exponencial es igual a la suma de estas dos. Entonces vamos a tratar de hacer un poco de eso también. Vamos a empezar con la exponencial. Si nos da tiempo hacemos coseno y seno también. Pero es que quiero trabajar especialmente la exponencial para ver los polinomios de cierto orden de Taylor y ver cómo se están aproximando. Bien. Considere esta función. Vamos a poner aquí determinar. Ponga determine. Los polinomios de Taylor de orden 2, 3 y 4. Bueno, hay que ver si la función cumple con las propiedades del teorema de Taylor, con las condiciones del teorema de Taylor. Por supuesto las cumple, pero nada más vamos a mencionarlo, ¿no? Aquí en el teorema nos está pidiendo que la función tenga n derivadas continuas. Pues la función exponencial, su derivada es la misma, ¿verdad? Y es continua. Entonces, de hecho, esta función exponencial pertenece a la clase de funciones continuas que tiene una infinidad de funciones, una infinidad de derivadas continuas. Se pone así, un símbolo infinito. Es una función muy bondadosa, la exponencial. Entonces sí cumple esta propiedad y por supuesto también cumple la existencia de la derivada en n más 1. Y ahorita vamos a ir viendo cómo se juega con las demás condiciones, que ya es para establecer la relación entre el residuo y el polinomio de Taylor. Pero ahorita solamente quiero el polinomio de Taylor. Entonces es lo que acabamos de bosquejar como demostración.
O sea, cómo se construye el polinomio de Taylor. Entonces, tendríamos que calcular las derivadas. Pues ya dijimos que las derivadas son las mismas, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, vamos a centrarlo. No dice dónde lo centremos. Sea x sub 0 para facilidad de todos nosotros, igual con 0. O sea que el polinomio de Taylor lo vamos a construir con polinomio de Maclaurin. Cuando x sub 0 vale 0, lo centramos en 0, no hacemos traslación, es polinomio de Maclaurin. Entonces aquí vamos a poner p sub 1 de x, que sería, ¿quién sería? F evaluada en 0, ¿cierto? O sea, vamos a aquí está. Es f evalúa en x sub 0 el primer término. El segundo término es la primera derivada, evalúa en x sub 0 por x menos x0. Entonces, no nos perdamos. Este sería el primer término. E a la 0, que es 1. ¿Quién sería el segundo? Pues sería f de 0 más ¿quién? F' de 0 por x menos 0. F' en 0 por x menos 0. Es decir, e a la 0 más e a la 0 por x. Esto es 1 más x, ¿cierto? ¿Quién es p sub 3 de x? Pues es f en 0 más f' en 0 por x menos 0 más f b' en 0 sobre 2 factorial. O sea, este de aquí es 1 factorial, este de aquí 0 factorial, pero no los escribimos. Por x menos 0. ¿Qué resulta? E a la 0, más e a la 0 por x, más e a la 0. Aquí me falta una potencia, ¿verdad? Aquí es cuadrado, ¿cierto? Este es cuadrado. Es el tercer término del polinomio. Revisemos. Sí, aquí me faltó multiplicarlos, ¿verdad? Aquí me faltó multiplicar x menos x0. Me faltó multiplicar esos términos. Vieron que aquí lo multipliqué. Pero aquí ya no. Aquí es... A ver, ¿cómo le hago para no alterar mucho este asunto? ¿Sí se dan cuenta que estos son los puros coeficientes? Este de aquí es el a sub 2, pero faltó poner x menos x0. Este de aquí es el a sub 3, pero falta multiplicarlo por x menos x0. Y este que está aquí es el a sub n, y falta ponerlo por x menos x0 a la n. ¿Sí, chicos? Estaba faltando multiplicar estos, las potencias algebraicas. Entonces, aquí lo voy a escribir bien, porque si no, ¿qué onda? Espero que ustedes ya lo estén corrigiendo o si lo escribieron bien en su momento también, ¿eh? Esto es f evaluada en 0, en x sub 0. Más f' en x sub 0 por x menos x0 más f b' en x0 sobre 2 factorial por x menos x0 al cuadrado más f' de x0
sobre 3 factorial por x menos x0 a la 3 más, y así sucesivamente, f enésima derivada en x0 sobre n factorial por x menos x0 a la n. Nada más faltaban estas partes, ¿no? Multiplicar por x menos x0 a la potencia correspondiente. Entonces aquí es al cuadrado tal como lo pusimos. El cuarto polinomio, p sub 4 de x, sería f evaluada en x0. Recuerden que x0 es igual con 0. Ajá, lo elegimos arbitrariamente, podríamos haber puesto cualquier otro valor, pero es mucho más fácil centrarlo en 0. Entonces f de 0 más f' de 0 por x menos 0 más f' de 0 sobre 2 factorial por x menos 0 al cuadrado más f' de 0 sobre 3 factorial por x menos 0 al cubo. ¿Cómo nos queda entonces? Pues ya sabemos que f de 0 es e a la 0. Lo voy a escribir de todas maneras. Más f' de 0 es e a la 0 por x menos 0. O sea, simplemente por x. Más la segunda derivada e a la 0 sobre 2 factorial, que sería 2 nada más, por x al cuadrado. Y la tercera derivada evaluada en 0 sobre 3 factorial, que sería 6 por x al cubo. Es decir, e a la 0 es 1 más x cuadrada sobre 2 más x cúbica sobre 6. Entonces, p sub 1 es 1. P sub 2 es 1 más x. P sub 3, ya no lo escribí, me faltó escribirlo. Sería 1 más x cuadrada sobre 2. Y p sub 4 es 1 más x cuadrada sobre 2 más x cúbico sobre 6. ¿Sí me están siguiendo, chicos, chicas? Sí, profe. Sí, Sí, maestro. profesor. Por lo de... Ah, no, ya vi. Gracias. ¿Sí? Y aunque nos piden nada más los primeros 3 o 4 polinomios, vamos a hacer uno más. Vamos a escribir uno más. Ya sin escribir cada uno de los términos así paso a paso, podemos ver... Oiga, maestro, Sí, entonces en el polinomio 3 le faltó agregar ahí el entre 2, ¿no? En el último término. sí, ¿verdad? Aquí. Aquí, déjame muevo la respuesta que escribí aquí, la voy a mover. Y aquí, ¿verdad? Entre 2, que sea el 2 factorial, ¿verdad? Muy bien, muchas Sí. gracias. Bueno, pues están atentos a eso. Muy bien. Ahí están todos los polinomios, hasta el orden 4. ¿Quién sería P sub 5? Pues viendo cómo va la cosa, sería 1 más x cuadrada sobre 2 más x cúbica sobre 6. Y esperaríamos que el siguiente sería x cuarta sobre ¿quién? Sobre 24. Sobre 24. ¿Por qué sobre 24? Es 4 factorial, ¿no? Ok, muy bien. Y así si queremos tener más polinomios. ¿Ya los anotaron todos ellos? Necesito cambiar. Un momento. Ok, me espero tantito. Para que los anoten. Disculpa, profe, ¿por qué entre 6? ¿Qué pasó, Efraín? Casi no te escucho. ¿Por qué sobre 6? ¿Por qué sobre 6? ¿Cuál? ¿Este último de acá? En el P4. Ajá.
Es el 3 factorial. 3 por 2 por 1. Ah, ok, gracias. Muy bien. Ok, ahorita regreso a este documento. Voy a utilizar un software en línea para ver lo que está pasando con estos polinomios. ¿Sí? A lo mejor conocen esta página. Se llama Flupod, me parece. A ver. Sí, flupod.com. Tal vez alguno de ustedes la haya trabajado antes. Es un graficador muy sencillo, muy elemental, pero está muy bonito porque uno puede elegir aquí los colores y el grosor y un montón de cosas. Y aparte puedes poner fácilmente varias funciones. Primero voy a poner la exponencial. Entonces aquí, donde dice la función, vamos a poner, esto sí hay que tener cuidado que estén en minúsculas, exp, paréntesis, x. Y le voy a dar enter. Ahí está la gráfica. ¿Vale? Esta es la gráfica de la exponencial. A ver si me deja cambiarla de color. En color así como azul. Ahí está, medio moradito. Muy bien. No sé si se alcanza a ver en su pantalla. Lo importante es que se vea porque ahorita voy a trazar los polinomios de Taylor ahí mismo. Entonces aquí le voy a dar a añadir otra función. Por default me da una parábola. Pero vamos a poner el primer polinomio de Taylor, que es la función constante 1. Y la voy a trazar en un color, no sé, verde. Ahí está, ¿verdad? En la recta horizontal. Recuerden que estos polinomios de Taylor los estamos centrando en x sub 0 igual con 0. Es decir, que nuestra aproximación va a ser en ese punto. Queremos que se aproxime mucho en ese punto y en cercanías de ese punto. De hecho, las dos funciones se cruzan en el punto 0,1. Pero no se parece en nada la recta horizontal a la curva. Entonces vamos a dar otro polinomio de Taylor, el que sigue. El que sigue es 1 más, ¿qué era? Más x nada más, ¿no? 1 más x. A ver qué viste. Ahí, 1 más x. A ver, le voy a dar otra vez a añadir. Uno más x. Ahí está. Ahora es una recta, la recta que está ahí, ¿no? Una recta que pasa por el 1 también, con una pendiente, pues también de 1. Por supuesto, esta recta ya su dirección cambia, ya no es horizontal y tiene una pendiente, pues, un poquito más cercana a la gráfica exponencial, pero todavía dista mucho de ser esa función. La voy a poner ahora en color, no sé, a ver, en este color, a ver. Espérenme tantito, lo tengo aquí, ya perdí mi teclado, aquí está. Ahí está. Es otro color medio verde. Y ahora voy a añadir otro polinomio de Taylor. Vamos a añadir ahora el de grado 2, que sería el P sub 3. Es 1 más x más x cuadrada sobre ¿qué? Sobre 2, ¿no? Sobre 2. Sí, 2. Ok, gracias. A ver. X cuadrada sobre 2, creo que no me la ha graficado, algo escribí mal aquí.
Ahí está. A ver, no sé si alcanzan a apreciar. Vean cómo ahora es la parábola en color negro. Ya como que se quiere parecer más a la exponencial. Todavía le falta mucho para parecerse, pero como que la región cercana a x igual con 0 hace que la curva se vaya como aplanando y ajustando un poco a la exponencial. Voy a eliminar los otros polinomios, para que no se me estén juntando tanto. El P1, el P2, ahí. Me voy a quedar nada más con la aproximación hasta el término cuadrático. ¿Sale? Vamos a agregar otra, ahora la del término cúbico. Entonces aquí, ¿qué sería? 1 más x más x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre ¿sobre cuánto? Sobre 6, ¿no? Y la voy a poner en color rojo. Vean cómo cada vez se aproxima mucho más. Esa es la idea de los polinomios de Taylor. Mientras el polinomio sea de mayor grado, se va a ajustar más y más y más a la exponencial. Lo que queremos saber es si la serie se vuelve infinita, se puede aproximar por completo y sea exactamente la función exponencial o no. Eso es parte de lo que queremos saber. Pero en principio esa es una utilidad de los polinomios de Taylor o de Maclaurin. Aproximar funciones. ¿Sale? Yo les pido que jueguen también con este graficador o con el que ustedes quieran. Se maneja muy bien álgebra, GeoGebra, o el Matemática, el Maple, el que ustedes quieran, o esta página, vaya. O sea, aquí lo importante es que vean cómo se van aproximando los polinomios. Y mientras más sea el orden, mientras sea mayor el orden, va a encontrar que se aproxima más y más y más a la función exponencial. ¿Cómo ven, chicos? ¿Sí, más o menos? Sí, profe. ¿Está facilito esto o está medio complicado la parte algebraica? Si nos ponen los ejercicios así en el examen, sí, maestro. Bueno, si ustedes trabajan bien en clase, a lo mejor no tengo por qué manchar, ¿verdad? Puede ser. Ahí vamos poco a poco. Vamos poco a poco. ¿Sí? Muy bien. Por supuesto, aquí podemos seguir y dejarlo como una serie infinita en un momento dado, de más términos. En general podríamos poner que e a la x es igual a 1 más x cuadrada sobre 2 más x cúbico sobre 3, perdón, sobre 6, más x cuarta sobre 24, más x quinta sobre, ¿qué sería? 120, que sería el 5 factorial, etcétera. Y esto es la serie desde n igual con 0 hasta infinito, x a la n sobre n factorial. Ajá. Pero a ver, esto en realidad hay que demostrarlo. Parece que así es. Por ejemplo, la fórmula de recurrencia que encontramos acá arriba, esta se tendría que probar por inducción matemática, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a hacer, solamente estamos viendo los desarrollos para ver cómo se encuentran estos polinomios. Aquí lo que se podría hacer es ver si es convergente con las técnicas que hemos visto, ¿sí? Yo les voy a pedir aquí que ustedes vean que esta serie converge. Ajá. ¿Para qué valor de x? ¿Para qué valor de x converge? ¿Sí? Eso sería lo que les dejaría para el jueves. ¿Sale? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda?
No, profe. De cualquier manera, el video está ahí, ¿no? En YouTube, dijo. Sí, va a estar ahí. Ajá, y también con los apuntes. Vale. Bueno, ya nada más para terminar el día de hoy, vamos a establecer el medio de comunicación. Entonces voy a cerrar aquí el video, la grabación, mejor dicho. Cierro la grabación. A ver, se me pierde dónde está. Aquí está.